más de una semana esta situación en Medio Oriente y ya se están sintiendo los efectos en varios países del mundo, la alza en el precio del petróleo, pero es exactamente por el estrujamiento que están haciendo en el estrecho de Hormuz. Hay otras situaciones también que están llevando a esta incertidumbre a nivel global. Sí, por supuesto, es un tema importante ahí porque estamos hablando, Marco, del conflicto bélico que es de los más importantes que ha habido en cuanto a la cantidad de naciones que están involucradas. No es un conflicto bélico multinacional, ya lo podríamos llamar en este momento así, donde hay varios países ya involucrados de manera voluntaria o involuntaria, ¿no? Algunos que han sido, en este caso, bombardeados también por Irán. Entonces, en este sentido, es un conflicto bélico que ya está alcanzando proporciones importantes y por lo mismo afecta a la economía global. Toda la economía, como sabemos, está interconectada y en ese sentido, ese tipo de situaciones afectan a la economía global. Lo más, a lo mejor, obviamente significativo sobre el que se ha puesto el foco ha sido todo el tema relacionado con el tema petrolero, pero sin embargo estamos hablando de que es un conflicto en el que confluyen diferentes elementos y aspectos que afectarían en un momento dado el crecimiento mundial. Y este realmente es el tema importante porque aquí vamos a hablar de diferentes escenarios de lo que se ha dado al día de hoy, al momento, la afectación que hay hasta el día de hoy, pero también lo que pudiera pasar si este conflicto se prolonga. La apuesta por lo mismo es de que el conflicto pudiera ser, en este caso, como el mismo gobierno de Estados Unidos, su presidente lo ha señalado como un conflicto rápido. Sin embargo, persisten muchas dudas de los principales analistas y actores internacionales en los que hablan de que no sería quizás tan fácil de un conflicto de corto plazo y que conforme se amplíe el conflicto y que se amplíe el tiempo de duración, pues las repercusiones en la economía pudieran ser sumamente graves para la economía de todo el mundo, ¿no? Sí, de hecho han habido hasta dentro del mismo gobierno de Estados Unidos contradicciones entre los voceros y el mismo presidente que va a ser una guerra corta, que va a ser una guerra larga. Y esto lo único que hace es meter más incertidumbre, más miedo en la región y sobre todo la inestabilidad que se está conllevando a ello. Entonces, viendo de cara a esto, pues, ¿qué es lo que puede pasar? El petróleo sube y luego volvió a bajar nuevamente tras avisos de Estados Unidos, pero sigue todavía esos choques del qué puede pasar con este sector tan importante que es el petrolero y sobre todo para esa región. Claro, claro, y hablando de México, digo, en el contexto internacional, México ya no tiene la importancia que tenía en cuanto a la exportación de petróleo, pero sí sigue teniendo reservas importantes que obviamente están todavía pendientes de explotarse muchas de ellas, pero en el contexto global México ya no es un país tan importante en producción petrolera, pero sí está dentro del contexto de lo que sería el mercado internacional. En el tema doméstico estamos hablando de que, por ejemplo, México ya es un país muy dependiente, por ejemplo, de importación de gasolinas, por ejemplo, estamos hablando que está entre el 55, 60 al 70% de importación de gasolinas en nuestro país y obviamente eso nos hace dependiente de otros elementos. Ahora, en este caso, en el tema del encarecimiento que pudieran tener gasolinas o incluso algunas otras fuentes de energía, por ejemplo, como el tema del gas natural, del que Ujú. México también desafortunadamente es dependiente de la importación, en este caso de gas proveniente de Texas, en casi un 70%, del cual casi de esta parte que se importa, prácticamente el 60% de la generación de energía eléctrica en nuestro país depende de esa importación. Entonces estamos hablando de que son sectores sumamente importantes y estratégicos para nuestro país. Ahora, ¿cuál es el contexto, Marco, de la afectación que podría tener? Bueno, directamente ahorita, directamente sería el incremento en los precios y obviamente en el tema de gasolinas y cómo el gobierno va a tener que estar ya echando mano del tema precisamente de lo que son los impuestos especiales del IEPS para poder tener que bajar un poquito a lo mejor la recaudación en estos impuestos y en este sentido tratar de mantener el precio estable como hasta el momento se mantiene en México. México se ha mantenido estable, hay un acuerdo con los gasolineros de Ujú. mantener el precio, pero bueno, México, en este caso el gobierno, en función de si se va prolongando este tema, pues estaría sacrificando cada vez más JEPs. Como Ujú. contexto y como una referencia importante, Marco, tenemos cuando estalló el conflicto con Ucrania, por ejemplo, cuando estalló el conflicto con Ucrania, básicamente por un lado, pues precisamente el gobierno tuvo que sacrificar el tema ahí impositivo en el tema del IEPS y tuvo que sacrificar ahí ingresos para compensar el tema y mantener el precio. Pero por el otro lado sí hubo cierto beneficio en ese momento porque el impacto no tuvo una alta duración, aunque el conflicto persiste entre Rusia y Ucrania, lo que fue el impacto global
no duró tanto. En ese sentido, México se vio favorecido también en ese momento por un diferencial en el precio del petróleo, la mezcla petrolera mexicana, que tuvo obviamente un valor al alza, y eso compensó en cierta forma lo que se dejó de ganar por el IEPS, que al final más o menos fue un saldo que quedó ahí prácticamente en punto de equilibrio. Ahora la preocupación es si el conflicto se prolonga más tiempo, entonces sí podría empezar a mermar de manera importante el tema de los recursos que provendrían en este caso de lo que sería la cobranza, la recaudación del impuesto especial sobre productos y servicios, que es el que está directamente involucrado con la gasolina, ¿no? Y después de todos estos conflictos, de esto que tenga que ver con los precios del petróleo y el cómo afecta también a la economía global, siempre me recuerda las palabras de hace ya que 8 años, que decían el petróleo ya va de salida, lo nuevo va y lo futuro está en las energías renovables, pero parece ser que todavía falta bastante tiempo, no podemos acoplarnos a esa agenda 2030 o incluso en ese futuro 2050 y se ve muy difícil que demos esta transición, este cambio y se le quite la importancia y la relevancia en la economía mundial de las gasolinas, del petróleo en sí y viendo todos estos movimientos, pues sigue siendo algo lejano. Desafortunadamente la transición no ha tenido la rapidez como muchos la pronosticaban para estos años. No ha tenido esa parte de crecimiento como se esperaba. Sigue habiendo una importante dependencia petrolera. Creo que va a continuar eso durante muchos años más todavía, en función de que las economías de muchos países dependen todavía de la producción petrolera y están ligadas a una industria petrolera con todos sus diferentes componentes. Y probablemente esto obviamente vaya a trazar un poquito más esa parte, ¿no? Sin embargo, es un proceso en el que, si bien se sigue dependiendo mucho del petróleo, sí está avanzando un poco el tema del uso de energías renovables, pero quizás no con la velocidad que muchos auguraban o que muchos, en este caso, demandaban para esas alturas, en función también de los aspectos climáticos, los aspectos ambientales, ¿no? Pero independientemente de eso, que obviamente es un aspecto importante, finalmente tenemos que ver que el tema aquí, en el centro del conflicto, mucho tiene que ver con el tema petrolero, mucho tiene que ver con el tema logístico, y eso, Marco, al final, al ciudadano común dice, bueno, ¿y a mí cómo afecta además de gasolina? Bueno, desafortunadamente eso afecta en el tema de la inflación, el que se puedan incrementar los precios de varios, de diferentes tipos de productos y servicios en las economías. Eso afecta directamente al poder adquisitivo, y por supuesto también, de entrada, la economía de los propios Estados Unidos son las economías donde más podría impactar, por el tema precisamente del encarecimiento de algunos productos que van a tener impactos en su precio por el tema logístico, el tema del incremento en los costos de energía, y esto definitivamente lo va a pegar en la economía. Y si esto lo ponemos con el tema que hemos platicado anteriormente, de que hay una agenda también política importante en los Estados Unidos, hay elecciones en puerta en los Estados Unidos, por eso Donald Trump habla de que sería un conflicto que él apuesta que sea rápido, y él quiere que sea rápido. ¿Por qué? Porque si se prolonga mucho, pudiera tener una incidencia no muy controlable por él en el tema electoral. De hecho, encuestas recientes, Marco, hablan de que el 45% de los estadounidenses rechazan la intervención en Irán. Incluso su propio movimiento MAGA, que está fuerte, por ejemplo, al menos el 30% está en contra de lo que serían acciones militares prolongadas, que son precisamente lo que es parte de los peligros que pudiera desencadenarse en este conflicto. 30% de su propia base estaría en este caso en contra de una acción militar prolongada, porque de alguna otra forma también incumple una promesa de campaña donde decía que no se iban a involucrar en guerras, y mucho menos de que tuvieran una duración prolongada. Entonces es parte como que de los elementos que tiene que tomar en este caso en cuenta el presidente Donald Trump, de cara precisamente a los efectos que está generando el conflicto bélico con Irán, ¿no? Así es toda un caldo de cultivo que se ha venido pues preparando y pues que inició este año, pues recordemos también la operación que se hizo en Venezuela, nuevamente también relacionado con el hidrocarburo, pero pues ya estaremos viendo con el pasar del tiempo si se llega a pues estos acuerdos con los petroleros, con los gasolineros para evitar que nos afecte a nosotros aquí en México esta alza en el combustible. Pues Jesús, ¿dónde podemos encontrarte en redes sociales? ¿Dónde podemos leerte?
Claro que sí, a sus órdenes, ahí en Twitter, antes Twitter, hoy X, como Jesús Villegas G, ahí donde compartimos precisamente este tipo de temas económicos y financieros, y pendiente obviamente de cualquier comentario de tu audiencia, como siempre, Marco. Así es. Jesús, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Ten una excelente tarde. Igualmente, excelente tarde para ti y tu auditorio, Marco, que estés muy bien. 1:28. Usted está en Sonora Noticias PM. Vamos a ir a una pausa y volvemos con más información. Sonora Noticias PM. Volvemos.